SR Radio presenta La Otra Mirada, un programa conducido y dirigido por Rubén Darío Huitrón. Un programa para hablar de cultura, arte, teatro, debate, libros y reflexiones sobre la vida cotidiana. La Otra Mirada, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La Otra Mirada. Amigas, amigos, buenas noches. Hoy es 12 de mayo del 2021 y La Otra Mirada, nuestro programa, y SR Radio, nuestra radio central, se complacen en anunciarles que tenemos el honor de recibirle esta noche a la doctora Susana Cordero de Espinosa. Quien ha oído su nombre, quien sabe su trayectoria, pues conoce exactamente de quién estamos hablando y de qué dimensión es el personaje al cual vamos a entrevistar y con el cual vamos a conversar. El pretexto que tenemos es que mañana se presente el diccionario del uso correcto del español en el Ecuador. Es este libro que ustedes pueden ver aquí. Es la tercera edición revisada y aumentada. Susanita, como ustedes sabrán, tiene un currículum, tiene una hoja de vida pues vasta, extraordinaria. Y yo he preferido empezar el programa leyendo un texto del prólogo a la primera edición, escrito por Carlos Joaquín Córdoba, director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Precisamente, Susana es directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua desde el año 2013, pero antes, Carlos Joaquín Córdoba, siendo director, escribió esto que les voy a leer. De verdad se llena un vacío. Susana Cordero de Espinosa, doctora en Pedagogía, con especialización en lengua y literatura y con estudios de lingüística aplicada en la Universidad de la Sorbona y en la Universidad Laval de Quebec, y destacada trayectoria y destacada catedrática universitaria, con su obra Diccionario del uso correcto del español en el Ecuador, ha puesto al alcance del público un instrumento didáctico de superior categoría. Y dice además, resulta natural el riesgo de caer en la duda o de cometer una falta, ya sea al hablar como en la redacción de una pieza cualquiera. Susana Cordero viene entonces en ayuda y muy a tiempo. Con su excelente libro quedan resueltas cuantas dudas puedan asaltar tanto al hablante como a quien escribe. Eso decía Carlos Joaquín Córdoba en el prólogo a la primera edición. Yo quiero empezar por algo bastante sencillo, bastante simple. Susanita, ¿por qué hay que hablar bien? ¿Por qué hay que saber manejar el lenguaje? ¿Qué tiene de importante eso para la sociedad? Bueno, lo que yo le podría decir es que la lengua es la única forma de expresión común de que gozamos los seres humanos. Aparte de que el lenguaje es una condición gracias a la cual podemos comunicarnos, nuestra lengua, el español, es una lengua que tiene hoy alrededor de 580 millones de hablantes en 23 países distintos. Todo eso hace que podamos acceder no solamente a la conversación, sino a la lectura, a todos los medios de comunicación, y sin la lengua no podemos imaginar la vida humana. En realidad, manejar bien la lengua no solamente es un índice de haber recibido una educación válida, sino es además la única posibilidad real de humanizarnos a fondo, de llegar a ser el mejor ser humano que podemos ser,
de contribuir a que quienes viven cerca de nosotros o quienes se acercan a nosotros se enriquezcan con nuestra posibilidad de expresión. En una palabra, la lengua es la forma idónea de comunicación y sin ella nuestra limitación es enorme. Basta pensar, por ejemplo, lo limitados que estamos, y en el Ecuador de manera particular, cuando no hablamos otro idioma. Claro. Si ni siquiera dominamos el propio, si ni siquiera dominamos a fondo el propio, entonces ya es una verdadera catástrofe humana. Por eso es nuestro empeño, mi propio empeño, el empeño de los maestros, de que los niños aprendan el valor de una expresión correcta, y no solamente oral, sino fundamentalmente una expresión oral y escrita. A propósito, le cuento una pequeña anécdota de hace algunos años. Yo fui muchos años profesora en la Universidad Católica. Claro. Y daba estilo y composición. Y un muchacho se despide muy emocionado de mí, me dice: ay, doctorita, yo quiero agradecerle tanto, porque cómo he aprendido de usted a expresarme bien oral y escritamente. Cuando yo leí lo de escritamente, pensé, para mí, la emoción la que le hace decir eso. Pero después de haberme agradecido tanto, como pequeña falta, que no es mayor. Claro. Es comprensible convertir el adjetivo en adverbio, pero de todas maneras me dio mucha risa, y siempre cuento esta anécdota un poquito para entrar en otras preguntas, en otros momentos de la entrevista. ¿Cómo sería la unión, la fusión o la mezcla de dos lenguas cuando vinieron los españoles y llegaron a América y se encontraron, claro, con otros seres humanos muy diferentes a ellos que también hablaban, pero hablaban otra cosa, que hablaban otra lengua, que hablaban totalmente distinto? ¿Cómo se produjo esa fusión? Porque ahora la podemos ver como que fue algo fácil, pero yo supongo que fue un proceso bastante complejo, ¿no? Sin duda fue un proceso complejo, pero muchísimo influyó también quien creyera, o más bien influyó muchísimo en el aprendizaje nuevo de la lengua, el interés de los misioneros españoles, de los sacerdotes que venían en misión por convertir a la gente, por convertir a los indígenas, que para ellos eran herejes, porque claro, esa era su fe. Y entonces eso hizo que se dirigieran a los indígenas. Sin duda al principio sería por señas, como uno hace con un niño. Sin duda los indígenas también. Los indígenas tenían una forma muy expresiva y muy bella de mostrar su adhesión y su presencia a los otros, que era a través de dones. Los indígenas eran muy generosos desde el principio. Desde el principio se cuenta mucho, como en las crónicas cuentan de qué manera los españoles cambiaban baratijas, mullos de vidrio por oro, por alimentación, por verdaderamente lo mejor que tenían los indígenas, lo entregaban. Esa forma de entrega sin duda iba generando una comunicación. Recordemos, por ejemplo, que ya, si no recuerdo mal, que ya Colón contó que usó la primera palabra indígena que entró en la isla española al español general, fue la palabra canoa. La primera que se aprendió, la palabra canoa, sí. Y así fueron aprendiendo una tras otra, nombrando las cosas. Unos oían, otros hablaban y viceversa. Lo que sí le puedo contar es que, por ejemplo, Fray Domingo de Santo Tomás aprendió el quichua para poder instruir en la religión a los indígenas y escribió la primera gramática quichua. ¿Cuánto debió haber aprendido para poder escribir la gramática y enseñar a los indígenas el catecismo que necesitaba? Y él decía que los indígenas eran excelentísimos lenguaraces.
Quería con esto decir que eran excelentísimos para el rumor, para la mentira, para el chisme. Nosotros llamamos lenguaraz a una persona chismosa, a una persona que... Lo que quería decir era que eran muy hábiles para aprender otras lenguas. Y sin duda también pensemos que los mismos incas vinieron e impusieron el quichua a muchos pueblos de otras lenguas. Entonces había como una facilidad natural en ellos, esa ingenuidad. Y luego lo primero que aprendieron de la lengua era evidentemente lo inmediato. El quichua es una lengua que tiene muchos términos para expresar el miedo, para expresar el frío, que hemos nosotros tomado de ellos, pero no tienen términos para expresar lo abstracto, por ejemplo, el pensamiento. Todo esto entonces iba uniéndose en la relación, y claro, al cabo de años, finalmente, pues, América habló español y aceptó el español como una lengua común. Es decir, Susanita, que el poder tiene directa relación con el lenguaje. Bueno, sin duda, eso ya lo dijo el gran Antonio de Nebrija, que escribió la primera gramática, que siempre la lengua es compañera del imperio. Precisamente lo que trajeron los españoles y lo que permaneció, a pesar de la oposición de muchos países americanos para que habláramos español después de la independencia, no se pudo quitar el español de América. Recordemos tanto Argentina como Chile, como había muchos países americanos que, sobre todo del cono sur, que se resistían a hablar español y querían tener una lengua híbrida, una lengua distinta, la lengua que fuera. No pudo hacerse, gracias a Dios, y realmente gracias a la lengua, y realmente eso fue el principio, digamos, de esta universalidad del español que hoy hablamos 23 países del mundo, incluido los Estados Unidos. En Estados Unidos hay alrededor de 57 millones de hablantes del español y hay una academia norteamericana de la lengua española. Las academias también han tenido, bueno, mucho más tarde, al cabo de 3, 4 siglos, las academias han tenido un papel fundamental en la expansión y en el cuidado por la unidad de la lengua. El concepto Dios, entonces, es decisivo, absolutamente decisivo para lo que pasa en América Latina, en América que habla hoy el español. Bueno, más Dios es decisivo. Sin duda, pero más que el concepto Dios propiamente, es el ámbito religioso. Es el hecho de que también los incas y también los pueblos conquistados eran pueblos que tenían su religión. Entonces entendían el significado de lo sagrado, aunque lo llamaran de distintas formas. Lo sagrado es efectivamente, como quien dijera, uno de los alimentos de los pueblos y no precisamente de los pueblos primitivos. Todavía y evidentemente hay muchos pueblos sumamente religiosos, católicos, protestantes, hindúes, en fin, una cantidad enorme de religiones. La religión sí, la religión por una parte une, por otra también separa entre sí a los pueblos que no tienen una religión idéntica. Pero bien, es un concepto, usted habla de Dios, es un concepto que efectivamente contribuye mucho a unir y también a separar a los seres humanos entre sí. Claro que sí. ¿Debemos hablar de castellano o de español? ¿Qué es lo correcto? Yo le diría que son términos, si no absolutos, sinónimos, sí son términos que expresan que se refieren a la misma lengua. Lo que pasa es que, claro, el castellano comenzó cuando España no existía como un estado, comenzó en una pequeña comunidad que era Castilla, donde reinaba la reina Isabel la Católica, donde reinaba Fernando el Católico, y ahí se escribió la primera gramática del español, que la escribió Nebrija y la publicó precisamente el año 1492. Vea usted qué coincidencia. El año del encuentro
o del descubrimiento, como queramos llamarlo, de América por parte de España, Fray Antonio de Nebrija escribía en su prólogo que siempre la lengua fue compañera del imperio, claro, y que por tanto era muy importante tener una gramática. El hecho de haber tenido una gramática, de que los reyes católicos hayan conquistado definitivamente a España, sacando a los árabes que vivieron 700 años en España, sobre todo en Andalucía, todo ese hecho hizo que Castilla y su lengua, porque España estaba dividida en muy pequeños reinos, se hablaba en uno el aragonés, en otros reinos el gallego, en otro reino en fin, se hablaban el vascuence, muy distintas lenguas en los pequeños reinos, pero la lengua que dominó, porque el imperio también de Isabel la Católica y de Fernando el Católico en España logró unir todos esos reinos, y el castellano, que era la lengua de Castilla, se convirtió en el español, que es la lengua de España. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestro gran filólogo Humberto Toscano, desgraciadamente muerto muy temprano, a los 43 años de edad, él a su gramática no la llamó nunca gramática española, la llamó gramática castellana. Ese era su gusto. Y nadie dice no hay que hablar del castellano, no, podemos llamar de igual forma a nuestra lengua, tanto castellano por su origen como español por su extensión. Y hay quien dice que deberíamos llamarla lengua hispanoamericana, porque evidentemente ahora hay muchísimos más hablantes americanos que hispanos. En América debe haber siquiera unos 500 millones de hablantes, claro. Entonces en España no debe haber más de 60. Claro. Susanita, usted decía una cosa bastante interesante, importante, que hubo resistencia para dejarse imponer el idioma castellano o el idioma español. El lunfardo, por ejemplo, en Argentina, es una suerte de resistencia, son como vestigios de esa resistencia. No sabría decirle si el lunfardo resulta como una resistencia. Pensemos que todos los países americanos tienen también muchos términos que son correspondientes a su región, muchos regionalismos. Nosotros tenemos muchos ecuatorianismos, claro. y los peruanismos, los uruguayismos, en fin, pero no era solamente eso. Es que, por ejemplo, en Argentina, en Chile, los grandes sabios, los políticos, querían tener una lengua que fuera suya y que no fuera de los demás, una lengua que les caracterizara por completo, como pensando en aunar un poco, en aunar las diversas lenguas indígenas y poder hablar una lengua original. Pero luego se dieron cuenta de que la labor era tremenda, muy difícil, y ya se hablaba el español de alguna manera, aunque fuera una forma muy elemental la mayor parte del pueblo. Por tanto, había que seguir en eso, y la independencia, en lugar de separar, ellos creían que junto con la independencia debía venir la independencia de la lengua. Y una forma de resistencia, por ejemplo, en Argentina, creo que en Uruguay también, en Chile, fue resistirse a la fundación de academias de la lengua. No querían tener las academias porque era como el último lazo después de la independencia de España. Se resistían a las academias y al final acabaron por aceptar. Hay una academia de letras en Argentina, una academia de letras en Uruguay, una academia de la lengua en Chile. En fin, la historia también tiene sus imposiciones y era muy difícil que se eliminara el español en pro de una lengua indígena que siempre era bastante menos profunda, tal vez más elemental, con menos capacidad de abstracción, con menos historia también. Así que al final todos hemos acertado, y recientemente se escribió un muy bello libro que lo escribió el director de la Real Academia Española actual, que se llama Santiago Muñoz Machado, y el libro es
hablamos la misma lengua. Es una historia de cómo se impuso el español en América. Ah, y esta imposición tenía su símbolo, que era la Real Academia de la Lengua, que Bueno, ya había en tiempos de la independencia. evidentemente, ya existía Claro. el español como lengua en América, y la fundación de las academias consolidaba la lengua. Si tener una academia era ya aceptar que esa era la lengua oficial, que esa era la lengua que había que defender, que esa era la lengua que había que enseñar, con la cual había que educar, en fin. Entonces, evidentemente, eso hizo que el español se fuera imponiendo por encima de otras lenguas menores, como se ha impuesto en Ecuador, por ejemplo. Pero fíjese, los países del norte de América del Sur, Colombia es el primer país que aceptó tener una academia de la lengua. En 1870, si no me equivoco, 1871. Y Ecuador es el segundo país con la Academia de la Lengua, 1874. Pronto tendremos 150 años de vida. En cambio, Argentina tuvo su academia más o menos por 1940, si no me equivoco, ¿no? Entonces, hay estas diferencias, estas resistencias, pero al final, como digo, hoy lo que domina la lengua, lo que nos ayuda muchísimo desde las academias, es lo que llamamos el panhispanismo, es decir, sentir que todos hablamos una lengua y que todos podemos aportar, y inclusive yo misma he solicitado varias veces a la Real Academia de la Lengua, últimamente en un viaje a Sevilla, donde llevé una ponencia pidiendo la reedición del primer diccionario de americanismos. Ah, qué lindo. Sí, entonces se va a reeditar por los 70 años de la Asociación de Academias, y aparte de esa reedición, ¿qué significa este diccionario? Que hay un léxico enorme que ha crecido, ha nacido, ha vivido del ideal, de los sueños, de la naturaleza, de la belleza de América, que son términos nuestros. Hay muchísimas locuciones, muchísimas frases de americanismos, pero no hay que temer por la unidad de la lengua. Lo que hay que hacer es preservar la unidad de nuestra lengua. Y no olvidemos que la unidad de la lengua se preserva mucho más por la morfología y la sintaxis que por el léxico. Las palabras nosotros tenemos muchas palabras, muchísimas palabras que son ecuatorianismos. Carlos Joaquín Córdoba escribió un diccionario de ecuatorianismos que no tiene menos de 12.000 o 15.000 términos. Pero nada de eso disminuye el valor, ni la belleza, ni el vigor del español. Al contrario, le aumenta, más que aumentar, muestra una idiosincrasia distinta. Le pongo como ejemplo el verbo dar, la perífrasis del verbo dar junto con el gerundio. Cuando yo digo dame haciendo, dame trayendo, ¿qué indica esto? Yo he conversado con algunos académicos españoles. ¿Qué indica este dame diciendo, dame poniendo? Ajá. Indica que en América, y nosotros ecuatorianos, eludimos mucho el mandato directo, eludimos mucho la imposición. Nos cuesta, por ejemplo, a mi empleada doméstica, seguramente no le va a hacer ninguna gracia que yo le diga, Ileana, tráigame un vaso de agua. Pero si le digo, bonita, deme trayendo un vaso de agua. Deme trayendo, claro. Sobre eso hago uso diminutivos, deme trayendo un vasito de agua. O tráigame el agüita, deme trayendo el agüita. Todo eso muestra que tenemos una idiosincrasia, por un lado tal vez un poco más débil, menos firme, menos fuerte, pero por otro profundamente delicada, suave. Entonces, esto muestran términos típicos de los países americanos. Cada país tiene su propio léxico, que no va contra el léxico general.
Al contrario, lo enriquece, le da vida, le da más fuerza, le da más gracia. Es decir, el gerundio y el diminutivo son una característica o caracterizan a cierta parte de América, especialmente a nosotros, ¿no? A los ecuatorianos. Sí. Y en Ecuador también. Nos definen, definen nuestra psicología y nuestra forma de ser y nuestra forma de comunicarnos con el otro. Expresa mucho, sí, el diminutivo. Pero yo diría más, por ejemplo, dame trayendo, dame poniendo. Y piense usted que, por ejemplo, no se usa el dar diciendo solamente en sentido imperativo, sino usamos también, por ejemplo, le di diciendo tal cosa. Ya te di haciendo lo que tú me pediste. Claro. ¿Qué supone eso? Supone que alguien me pidió que hiciera por él algo y que yo le contesto que ya le di haciendo, que ya hice lo que él me pidió. Son cosas muy típicas que en nada ofenden al español general, pero tampoco podemos pretender que estas formas se acepten en el mundo entero, porque ni siquiera se logra entender muy bien, ¿no? Entonces, no es cuestión de que el léxico se imponga, sino que ese léxico nos revele, muestre cómo somos, muestre cómo pensamos y nos ayude a expresarnos con riqueza, con personalidad. Así es. Este uso del gerundio y el diminutivo es ecuatoriano, ¿no? Es básicamente ecuatoriano. No solamente, el gerundio es un verboide, es decir, es una forma verbal existente en el español. Ajá. El uso del dame más o le mandó sacando, o sea, mandó más gerundio, ese es un uso muy de origen, aparentemente de origen quichua. Yo no domino el quichua, pero de lo poco que sé que es de origen quichua, pero como le digo, el gerundio es una forma verbal, un verboide, es decir, una forma no conjugable, pero muy usada en español y muy mal usada en muchos aspectos. Claro. Porque, por ejemplo, el gerundio expresa simultaneidad de dos acciones. Yo digo, por ejemplo, vamos a ver, no se me ocurre en este momento, pero salió cantando. ¿Qué significa eso? Que salió y mientras salía cantaba. Pero nosotros usamos en formas que dicen muy mal de nuestro uso. Cuando decimos, por ejemplo, digamos, yo tenía mi suegra, que desgraciadamente murió ya, era de las madres que siempre que uno llegaba trataba de darnos una torta, un pedazo de cake, un pedazo de pollito, y muy, muy generosa en ese aspecto, muy linda. ¿Y qué contestábamos nosotros al llegar? No, Amelita, ya vinimos comiendo. ¿Qué significa vinimos comiendo en realidad? Que mientras veníamos, en el trayecto venía. Esto es lo que debe significar porque es la simultaneidad de dos acciones. Pero lo que nosotros queríamos decir es que comimos, salimos y llegamos, es decir, comimos y vinimos. Claro. Que no expresa eso el gerundio. Entonces, ahora, Susanita, es bien importante lo que nos está diciendo porque en el lenguaje periodístico, especialmente escrito, se usa muchísimo y claro, por la potencia que tiene, el alcance que tiene, la cobertura que tiene, se convierte en una forma de hablar absolutamente incorrecta y confusa incluso, ¿no? Y confusa. Por ejemplo, el periodismo policial, entonces dice, entró la policía procediendo a detener al individuo. Pero absolutamente mal escrito, mal dicho. Entró la policía y detuvo al individuo. Exacto, claro. Por ejemplo, cayó que no suceda nunca, cayó un bus al abismo muriendo todos sus ocupantes. Eso significaría que mientras caía morían. No significa que murieron. Quién sabe en qué condiciones, cómo, ¿no? Pero usamos muy mal el gerundio en general. Pero hay usos que son mucho peores que este mal uso del gerundio. Por ejemplo,
Esta mañana leía yo en alguna de las frases de mi diccionario como yo había citado un señor, supongamos que se llamaba Mario Pagual, hace almohadas, ¿no? Entonces Pagual decía, voy a hacer, vamos a ver, voy a ser el mejor hacedor de almohadas. Y el periodista escribía, voy a hacer con H y con C. ¿Me explico? Es decir, en lugar de la preposición a, el verbo ser, Claro, traducía lo que Pagual me dijo bien, voy a hacer por voy a hacer, H-A-C-E-R-E. Una falta que eso sí que es claro, imperdonable. Increíble que pueda cometer un periodista. Increíble. ¿A qué se debe o qué se puede hacer para evitar o bajar un poco este pésimo uso del idioma por parte de un alto porcentaje del periodismo en el Ecuador? Bueno, educar, pero ¿sabe qué pasa, Rubén Darío? Que ya no se trata ni siquiera de educar ni de enseñar en la universidad. Son cosas que se deben. La lengua tiene que aprenderse desde el así como un niño aprende la lengua desde que empieza a oír a sus padres, la lengua, el conocimiento de la gramática, el dominio del idioma, tiene que generarse a fondo desde que uno es un niño. Es decir, 5 o 6 años, empieza a aprenderse la lectura, empieza a aprenderse la gramática, y eso nos falta en el Ecuador terrible, cada vez peor, Rubén Darío. Sí. Yo recuerdo cuando hace muchos años yo era alumna de las monjas, nosotros aprendíamos a tildar cuando teníamos 8 años. Claro. No hay ninguna dificultad en tildar. Tildar es uno de los capítulos más fáciles de la lengua española. A los 8 o 9 años tildábamos a la perfección. Ahora hay periodistas que no tildan, no hablemos solo de los periodistas, en general nos cuesta. Sí, es muy penoso, sí. Pero no es culpa ni siquiera de las universidades, es ya culpa de nuestra enseñanza desde los primeros grados, desde los primeros momentos, y también la gran desgracia, Rubén Darío, de que como la lengua también la aprendemos y fundamentalmente se inicia nuestro aprendizaje en el hogar, los padres que no tienen tiempo, que no tienen suficiente educación, que no pueden dar eso a los niños. Ahí tiene que estar listo el maestro para los niños de extracción humilde, de extracción, darles lo más que puedan para que vayan perfeccionándose y aprendiendo cada vez más. Pero yo me temo que los maestros a veces no dan la suficiente importancia a la enseñanza de la lengua, ni al aprendizaje ellos mismos. Claro. Ya me borré del video. ¿Vuelvo al video? Ya, ahí está. Esto quiere decir que lo ideal sería, no sé qué tan utópico es lo que voy a plantear, pero necesitamos maestros padres, o sea, padres de familia _ maestros. Sí. ¿Cómo conseguir eso? ¿Cómo conseguir eso? Un padre que a los 2 años le empiece a formar al niño, empiece a leer al niño, pero si el padre tampoco tiene educación, si el abuelo tampoco tuvo educación, entonces se vuelve todo un pandemonium porque no es posible salirse de eso. Yo le diría que esa es la gran desgracia del Ecuador. Para mí, la verdadera desgracia nuestra es la falta de una buena educación, que hace 50, 60 años existía. Se educaba mucho mejor de lo que se educa hoy. Sí. Hoy hay una frivolidad absoluta, es una pena muy grande. Claro que hay colegios, unos colegios mejores que otros, pero los mejores colegios deberían ser precisamente los colegios a los que van los niños más pobres, porque es a ellos a los que hay que sacarles adelante, son ellos los que tienen que aprender. Exactamente. Hablábamos hace un momento de
esa resistencia argentino que le decía, pero hay voces que siempre han dicho, siempre han sostenido que lo correcto sería que el Estado ecuatoriano y los estados de América del Sur, América Latina, deberían hablar los dos idiomas. Por ejemplo, acá se debería hablar quichua tan fluidamente como el español, así como en Paraguay, por ejemplo, y usted sabe, Susanita, en Paraguay todo paraguayo habla perfecto el guaraní y habla también el español. ¿Por qué no puede ocurrir eso acá? Bueno, desgraciadamente los indígenas siempre fueron muy maltratados, Claro. Tratados como gente inferior, lo cual no es una realidad, pero fue una realidad histórica trágica. Y entonces su lengua también era considerada como una lengua menor, como quien dijera. Entonces no había ningún interés por aprenderla. El interés era que el indígena aprendiera el español que necesitaba para seguir sirviendo a sus patrones. Exacto. Pero felizmente eso ha cambiado mucho. Me da mucho gusto, por ejemplo, aunque tengamos que entrar un ratito en política, me da mucho gusto que Yacu Pérez haya tenido esa votación, que tenga los asambleístas que tiene. Me satisface muchísimo porque veo que efectivamente los indígenas están ocupando el lugar que les hubiera correspondido hace muchos años. Los hemos maltratado mucho y claro, parte de ese maltrato, de esa injusticia es la ignorancia de su lengua, no solamente de la suya. Pero no olvidemos, por ejemplo, un antepasado mío, perdón que lo cite, Luis Cordero Crespo, es el primer lingüista ecuatoriano que escribió en 1905, un poco antes, o en 1895, el único diccionario quichua español quichua que existe hasta ahora. Ellos tenían alguna hacienda, no eran gente rica, pero siempre había una parcela, tenían una hacienda en Surampalti, donde los niños aprendían con los niños indígenas y trataban muy bien a los indígenas, aprendían quichua. Entonces Luis Cordero aprendió así, luego, bueno, fue un naturalista, un botánico, un hombre sabio, también fue presidente de la República, un hombre muy sabio. Había mucha sabiduría en esa época, pero también había mucha injusticia y mucho dejar de lado a los indígenas. Y parte de eso es la ignorancia de la lengua. Creo que somos injustos cuando hablamos solo de periodistas, porque me parece que la literatura tampoco se salva, Susanita. A ver, primero, no todos los periodistas son malos periodistas ni escriben mal. No, tenemos también muy buenos periodistas. Claro. Y sabe que ahora, actualmente, hay un muy buen nivel de literatos jóvenes. Estoy pensando, por ejemplo, en Leonardo Valencia, exactamente, que escribió La escalera de Brabante, que es una excelente novela. Pienso en algunas escritoras ecuatorianas que están rompiendo muchos moldes en España. A veces esa ruptura a mí personalmente no me satisface. Por ejemplo, María Fernanda Ampuero está escribiendo libros de una violencia muy extrema, pero claro, no está mintiendo tampoco. Claro. No miente, por desgracia no miente, pero son libros que a uno le duelen demasiado, u otros libros que por ejemplo están también muy de moda, que se llenan de sexo, y que realmente tampoco es algo que a mí personalmente eso no me halaga, pero bueno, pero están escribiendo muy bien y con fama en España y con buenas ediciones. Y como digo de María Fernanda Ampuero, lo que más me duele es esa violencia tan dura, tan fuerte. Pero en fin, estamos saliendo, no estamos mal literariamente hablando, por lo menos eso es lo que se cree en otros países donde hay buenos críticos.
buenos críticos literarios, sí. Y como digo, buenos periodistas también los hay, sin duda. No quiero perder esta oportunidad de hablar con usted, Susanita, que es seguidora de Albert Camus, que hizo una tesis doctoral sobre Albert Camus, y hablar de la peste. Creo que es un momento adecuado, una vez que estamos bajo una pandemia terrible, desoladora, incierta. ¿Qué tiene que ver lo que escribió Albert Camus en La peste con todo lo que nos está pasando? ¿Hay alguna relación? Hay una relación muy profunda y una relación que hay que destacar. Bueno, primero es la misma no es la misma enfermedad, no es el COVID, pero fue una peste de las pestes históricas, la peste en Orán, que no fue una peste histórica, él inventó, él creó, pero a base de su conocimiento enorme de las pestes históricas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, había las ratas, se empezó a ver que salían las ratas de las alcantarillas a morir en la calle. Y claro, el primer portero, que tenía 3 ratas porque creía que los muchachos habían tirado en la casa las 3 ratas, luego empezó a ver que se multiplicaban las ratas muertas, pero al principio la municipalidad negaba la relación de la muerte de las ratas con la posibilidad de una peste. Como siempre hace el poder, ¿no? Negar. Eso también nos pasa un poco, claro, con la pandemia, ¿no? Claro. Al principio, sí, sobre todo individualmente, nadie creía que sería una cosa. En esta época decíamos, ¿cómo? Primero, que no hay las ratas, no las vemos morir cerca, que debe haber sido monstruoso, pero había murciélagos, aunque tampoco parece que es cierto. Pero en todo caso, esa sería una primera relación, una enfermedad que tanto el ámbito oficial como los habitantes de Orán se negaban a aceptar. Y entonces imaginaron una fórmula que es la siguiente. Pensaban las autoridades, debemos decir que vamos a actuar como si fuera una peste. Entonces no confesaban que era una peste, aunque lo sabían, pero querían actuar como si fuera una peste. Y entonces cerraron la ciudad, que es lo que está ocurriendo con nosotros. La gente se encerró, que es lo que también ocurre con nosotros. Pero lo más notable de La peste es que es un libro altamente moral, escrito por Camus. Ajá. Y yo me preguntaba y me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros planteemos esta enfermedad que estamos viviendo de una manera tan alejada del punto de vista de la moral? Por ejemplo, el médico Rieu, que es a la vez el cronista de La peste, lo que más le maravilla es cómo cada ser humano trata de defenderse de la peste. Y él piensa que la mejor forma de defenderse del horror es el trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? La medicina. Entonces aquí sí salvo a nuestros médicos. Nuestros médicos están cumpliendo. Me pregunto, ¿ellos estarán pensando que eso revela una moral altísima, un sentido de amor a los seres humanos? ¿Se darán cuenta del mérito enorme que tienen? ¿O lo harán simplemente porque no tienen más remedio que hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que ellos deben percibir el valor de lo que hacen, pero nosotros lo percibimos. ¿Juzgamos moralmente su trabajo? ¿O simplemente decimos, bueno, es lo que tienen que hacer, son los médicos? Y nosotros mismos, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo ayudamos a los demás? En este aspecto, como Camus además era un ateo confeso, porque él, como en la época Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, todos los grandes existencialistas se confesaban claramente ateos, Camus se confiesa ateo, pero hay un cura en la novela. ¿Cuál es la visión del sacerdote de La peste, de Panelú? Su visión es la del pueblo culpable. El pueblo ha sido castigado por una culpa desconocida, original, una culpa de la que nadie tiene la culpa.
Eso es lo curioso, ¿verdad? Sí, Porque según la Iglesia nacemos con un pecado original claro, y la Iglesia nos ayuda con la práctica de una vida buena a liberarnos de esa culpa, pero esa culpa está en nosotros. Bueno, pero ¿qué culpa tiene realmente el ser humano que nace con una culpa? ¿Qué culpa tiene de nacer culpable? exactamente. Entonces, Panelú predica en la iglesia y la primera prédica es precisamente, no es atacar. Él también decía, yo también soy culpable, todos somos culpables. Nosotros también podemos decir, somos una sociedad culpable. Claro que somos culpables, culpables de olvidar a los demás, culpables del egoísmo, culpables de muchísimas cosas que pudiéramos hacer y no hacemos. Eso es absolutamente real. Pero no es por esa culpa que Dios nos castiga con una peste. No podemos culpar a los demás de haber sido malos y al que se muere con la peste porque fue malo y al que no se muere todavía porque todavía tiene algún rasgo de bondad y al que no se murió del todo porque fue bueno. Entonces, ahí Camus narra las diversas posibilidades de los seres humanos frente a una situación extrema como es la situación de la peste. Hay otro personaje, el personaje de Grand, que es un hombre, un burócrata sencillo que nunca pudo ascender porque nunca supo cómo arreglarse para llegar más lejos, pero que tenía un ideal en su vida, que era escribir un libro. Y entonces vivía repitiendo una frase a la que le quitaba el adjetivo, le ponía otro adjetivo, le ponía puntos, le quitaba, pero a la vez cumplía muy bien su trabajo. Y salvó de morir a un hombre, Cotard, que había puesto en la puerta de su cuarto, cerca de donde vivía este hombre de que le hablo, había visto en la puerta del cuarto de su amigo, entrad, me he ahorcado. Entonces él entra de manera brutal y claro, le salva de la horca. Y esta acción, estas pequeñas acciones que son naturales de un ser humano Claro. normal, digamos así, muestran también la dimensión de Grand, que era un hombre que trataba de hacer el bien por donde iba. Mientras que había otros, como todavía los hay en el Ecuador, que explotaban el precio de las medicinas, que robaban, que mentían, que hacían negocio de la peste. Eso también es impensable y es una horrible y triste coincidencia. Eso muestra que siempre dentro del mal que vivimos hay males todavía mayores, que son la corrupción, la mentira, la ambición, la codicia. Y el doctor Rieu, que es el médico que cura y es el cronista de la peste, pierde a su amigo, que era un hombre prácticamente un santo, pero sin Dios. Y una de las preguntas básicas de la peste ¿es posible la santidad sin creer? ¿Es posible ser santo sin fe? Y Camus demuestra que sí, que es posible con este personaje, que al final muere después de haber expuesto su vida cuidando, ayudando, acompañando a los moribundos. Y Tarrou muere en calidad de santo, pero un santo sin Dios. Estos eran los grandes problemas del existencialismo, porque era una filosofía que se basaba precisamente en el ateísmo. Y claro, en un mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo también en la práctica mayormente ateo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, si usted está de acuerdo conmigo. Claro que sí. Pero yo creo que la mayor parte de la gente por lo menos es agnóstica, es decir, ni siquiera sabe si cree o no cree. Exacto. Pero de todas maneras hay como un heroísmo en hacer el bien sin fe. Ese es el heroísmo que Camus trata de mostrarnos. Claro. Que el mejor hombre no es el que porque cree que se va a salvar en el cielo, es el que cuida a los demás, sino el que lo hace sin ninguna esperanza. Camus trataba, Albert Camus, tanto en La peste como
en sus otras obras, en El extranjero es muy, muy evidente esta línea paralela que él traza, tal vez unas líneas asíntotas. Él traza el bien es una cosa y el creer en Dios es otra. Es decir, tú puedes ser bueno o tal vez debes ser bueno como una Una obligación condición humana, claro, claro. Y no sin necesito... necesidad de que Dios esté en tu cotidianidad, de que creas en Dios, de que tengas una religión. Es interesantísimo esa diferencia que hace, ese paralelismo que hace, pero que son al final dos líneas que se van separando y que en el infinito nunca se juntarán. Así es, así es. En realidad, eh, bueno, yo no sé, alguna vez he hablado con gente que se manifiesta como atea o con una jovencita o con alguna alumna, y bueno, ay, yo doctora soy atea. Yo he dicho, bueno, en realidad lo importante, lo más importante es lo que diría Camus, es ser moral, es ser bueno, es ser honesto, es ser honrado. Y si Dios existe, con toda seguridad nos premiará si hemos sido los mejores seres humanos. Y si no existe, si Dios existe y si no existe, el premio ha sido ser buenos, ser mejores, no ser unos sinvergüenzas, no ser corruptos. Yo pienso muchas veces ante tanta corrupción, Rubén Darío, pienso, bueno, ¿qué se saca con eso? ¿A dónde? ¿Pensarán que van a llevar todo lo que roban después de muertos? ¿O pensarán que no se van a morir porque tienen más dinero, porque robaron mejor? Claro. No logro entender, no logro esa mentalidad, y a la vez doy gracias a la vida porque no he tenido la oportunidad digamos, de vivir esos vicios. No, simplemente creo que la vida ha sido buena conmigo, con nosotros, con mi esposo, con mis hijos, porque nadie nos ha mostrado nunca que robar fuera lo mejor que podíamos hacer. ¿Cuál era la línea que le separaba a Camus de Sartre? Bueno, Sartre era mucho más duro. Primero, Sartre era, ante todo, un filósofo. Camus nunca quiso ser un filósofo. Sartre era el filósofo del existencialismo, pero fíjese usted que además tuvo grandes equívocos en su vida. Él, por ejemplo, fue un maoísta consumado. Sartre, un maoísta consumado. Y luego vea usted lo que dio como resultado el socialismo, el maoísmo, etc. Claro, claro. Entonces Camus decía, bueno, yo no quiero ser un filósofo, porque para ser un filósofo debería ser sistemático. Yo soy un escritor que trata de pensar. Entonces, en este aspecto hay una gran diferencia. Sartre se burlaba un poco de Camus, y también cuando Camus escribió La peste, Sartre le dijo que su novela era la de una moral burguesa. Pero yo me pregunto, si él hubiera vivido una peste, si Sartre hubiera vivido una peste, por no ser moral, por no ser burgués, no hubiera vivido una cierta moral, no hubiera tratado de ayudar, no hubiera tratado, no sé, no puedo asegurar. Pero la verdad es que Sartre no le daba muchos años de permanencia a la obra de Camus. Creía que Camus con El extranjero, por ejemplo, ya había ganado un público con muchísimo mérito, porque es una gran novela. Gran novela. Igual que es La peste, igual que es La caída, que es una novela casi desconocida, pero extraordinariamente bella y profunda de Camus. Sartre creía que esas novelas no permanecerían, que solo permanecería su filosofía, y es todo lo contrario. Sartre ha permanecido porque era un sabio, era un gran filósofo, pero Camus cada día se reivindica más. La moral de Camus, su visión de la vida, su deseo de bondad en el mundo, su deseo de claridad, su rechazo del suicidio, por ejemplo, en el mito de Sísifo, que fue... todo eso ha hecho de él una voz de una gran humanidad.
lo cual Sartre no representa. Sartre además terminó su vida muy perdido de sí mismo, muy... Simone de Beauvoir escribió de los últimos días de Sartre y es un personaje casi lamentable psicológicamente hablando, mentalmente hablando. Camus, en cambio, se reivindica cada vez más. Esto no quiere decir, por favor, que yo desprecie a Sartre como filósofo. Quiero decir que la visión que Sartre tuvo de Camus era una visión que la vida ha demostrado muy equivocada. La moral burguesa es necesaria porque es... Susanita, le voy a leer a algunas personas que están escribiendo, que le están escribiendo. Anita Carabajo dice: felicitaciones, doctora Susana Cordero, soy su admiradora. Maggie Vargas Granja dice: excelente, doctora Cordero. Irina López Córdoba dice: muy interesante. Braulio Orellana Flores dice: necesitamos más espacios como este. Felicitaciones a Rubén Darío Buitrón y a la doctora Susana Cordero por permitirnos asistir a esta clase magistral. María José Larrea Dávila dice: cómo interesarnos por los procesos de la Real Academia de la Lengua desde todos los oficios de la sociedad. ¿Cómo podría acercarse la RAE a la sociedad? Este acercamiento, ¿qué beneficio tendría? SN Guzmán dice: muy interesante. Paulina Trujillo dice: qué maravilla de programa. Saludos a Susana Cordero y al poeta Rubén Darío Buitrón. Maggie Vargas Granja dice: felicitaciones de Rubén Darío y a la excelente intervención de la doctora Cordero. Bueno, yo tengo que decir que gracias a todas estas felicitaciones, pero se debe a la presencia que ya dije desde el principio del programa, a la presencia que es un honor para nosotros de la doctora Susana Cordero. Es interesante esto que dice María José Larrea, Susanita: cómo interesarnos por los procesos de la Real Academia de la Lengua desde todos los oficios de la sociedad. ¿Cómo podría acercarse la RAE a la sociedad? ¿Y qué beneficio tendría ese acercamiento? Bueno, me parece una pregunta sumamente interesante. Primero agradezco todas las felicitaciones porque sé mis debilidades y mis olvidos. No es nada fácil. Pero vamos a ver. Primero, la RAE es la Real Academia Española. La Academia Ecuatoriana no se llama RAE, se llama Academia Ecuatoriana de la Lengua. La única academia real es la española porque tienen monarquía y porque fue fundada en una monarquía. Las nuestras son republicanas. Pero aparte de eso, quiero contarle que la Academia Ecuatoriana de la Lengua se acerca a la gente, trata de acercarse al máximo a los ecuatorianos a través de muchos actos de dimensión cultural, de muchos actos culturales. Aparte de eso, todas las academias pertenecen a una asociación de academias. Esa asociación de academias es la que, junto a la Real Academia y todas las demás academias, ha editado, por ejemplo, el Diccionario de la Lengua. Y el diccionario que seguramente usted consulta muchas veces en su teléfono. Ese es el Diccionario General de la Lengua, editado y tan fácil de... Es decir, empezando por ahí, por tener un diccionario general del español, en el cual ya se incluyen muchísimos americanismos. Ya tenemos la inmensa ventaja de tener un ámbito en el cual consultar todo lo que empleamos, aprender más léxico, aprender cuál es la categoría gramatical de las palabras, cuál es su oficio, cuál es su régimen. Todo esto hacen todas las academias juntas, porque ahora la labor académica es de todas las academias, panhispánica. Pan, ¿sabe usted qué significa? De todos. Todo. Panteísmo significa total, digamos que todo es Dios, es una doctrina filosófica que creía en que todo lo existente era divino. Panhispánico quiere decir que todos los países de habla española estamos juntos para hacer los diccionarios, para escribir los libros sobre un diccionario panhispánico de dudas, el diccionario general,
léxicos de todo orden. La Academia Ecuatoriana, por ejemplo, se acerca a la gente con invitaciones que nunca son pagadas. Pueden acudir a la Academia. Claro que ahora en pandemia es imposible, pero hemos hecho muchos actos a través de Zoom. Este mismo momento estamos empleando el Zoom de la Academia, gracias al cual Rubén Darío nos ha aceptado este aporte, que es un aporte mínimo, porque él es el que tiene la radio y el que nos llama. Yo le propuse que podríamos tener el Zoom de la Academia y él ha aceptado, pero a través del Zoom tenemos, mañana por ejemplo, perdonen que lo cite, el lanzamiento de la tercera edición de mi diccionario del uso correcto del español, que es a la vez la cuarta reimpresión, porque se hizo una primera edición en Planeta, si no recuerdo mal, una segunda edición en Santillana, una reedición en Santillana y esta tercera edición corregida y aumentada con términos nuevos, con términos, por ejemplo, correspondientes a la informática, a la música ecuatoriana y a toda la cuestión ahora del transexualismo, de todos estos ámbitos que tienen un léxico tan particular y que necesitamos también conocer. Entonces, todo eso es un aporte académico, no lo hago yo sola, lo hago porque soy académica. Y la Academia de la Lengua tiene su local en el centro de la ciudad, frente al conservatorio, al antiguo conservatorio en la calle Cuenca, siempre abierto con una linda biblioteca para jóvenes. La persona que está hoy llevando el Zoom de esta reunión es nuestro bibliotecario Alejandro Casares, un hombre que conoce muy bien nuestra biblioteca, que trabaja magníficamente. En fin, con esto quiero decirle que la Academia está cerca de todos, pero claro, la gente tiene que acercarse porque una institución no puede acudir a todo el mundo, mientras que cada uno sí puede buscar, como usted ha buscado, información, conocimiento. Por otra parte, también hemos trabajado en convenio con el municipio de Quito, hemos hecho muchos actos culturales. El año pasado, claro, ya son 2 años por esto de la tremenda pandemia, hicimos también actos para celebrar los 40 años del nombramiento de Quito como ¿cómo se dice, Rubén Darío? A Quito se le nombró valor de la humanidad. ¿Perdón? Patrimonio cultural de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad. Entonces hicimos algunos actos sobre la antigua música quiteña, sobre la literatura colonial quiteña, y el académico Julio Pasos Barrera, que además de académico es gastrónomo y especialista en arte, guió a muchísima gente en Quito para las viejas iglesias. Todo esto es gratuito y hemos hecho para todo el público. Pero como digo, el público tiene también que interesarse por lo cultural, abrirse, buscar, hablar, preguntar. Ahí estamos para contestar lo que podamos, y lo que no podemos, aunque nos resulte un trabalenguas, también tratar de contestar. Susanita aquí dice, Anita Carabajo le manda saludos, dice que la Academia Ecuatoriana de la Lengua debería proporcionar cursos gratuitos sobre aprendizaje de nuestra lengua. Creo que eso ya lo contestó. Aquí Braulio Orellana Flores hace una pregunta muy interesante que yo pensaba plantearle también al final. Francia ha prohibido el denominado lenguaje inclusivo en las escuelas. ¿Qué opinión tiene la doctora sobre esto? Perdón, ¿me puede repetir? ¿Quién ha prohibido? Francia ha prohibido el denominado lenguaje inclusivo en las escuelas. ¿Qué opinión tiene la doctora sobre esto? Mire, las academias también tenemos una opinión al respecto. Es muy largo de explicar, pero el plural en español es en apariencia masculino, pero se llama término no marcado. Ya. Cuando decimos, por ejemplo, los niños que van a la escuela tienen entre 6 y 12 años,
No hablamos solo de los niños masculinos, hablamos de niños y niñas, como ha sido siempre. Si a mí me preguntan, yo digo, tengo 5 hijos. Eso no excluye a mis 2 hijas, las comprende dentro. Claro. 3 varones y 2 mujercitas. Es decir, tenemos que dejar de lado eso del o, a, del quitar, del poner, del cambiar, porque hay un dato en la lengua sumamente importante, que es la economía del habla. Así como es buena la economía en la vida cotidiana, también es bueno usar la cantidad necesaria, solamente la necesaria de palabras para expresar una idea. Y entonces, para expresar una idea, empezar el niño, la niña, el joven, la joven, todas estas multiplicaciones o poner un arroba o poner una X, va absolutamente contra la belleza de la lengua. Claro. y no solamente contra la belleza, que es una cualidad maravillosa del español, sino también contra la economía de la lengua y fundamentalmente contra la cuestión estética. Por tanto, en las academias estamos en desacuerdo con eso de querer, y vea usted lo que yo no tenía esta noticia que usted me acaba de dar, de que en Francia se ha prohibido enseñar esto porque es una gran torpeza. Esto no nos hace ni mejores hombres ni mejores mujeres. Claro, esto solamente nos confunde y nos llena de torpezas. Nunca seré yo de estas académicas que creen que hay que decir o a todo. Pero sí, señoras y señores, en fin, en momentos en que es indispensable distinguir el género, por supuesto que lo hacemos, por supuesto que sí. En este bello libro que le recomendamos a todos y que mañana se hace la presentación oficial, hay un dato que me llenó de ternura, Susanita, cuando usted le dice a Alfredo, que es su hijo, el actor, que es muy conocido, muy querido. ¿Cómo no? Le dice que este libro hubiera sido imposible sin la participación de Alfredo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dimensión tiene? Así es. Alfredo me ayudó muchísimo en la primera edición, porque yo tenía todo, vamos a ver, mi diccionario surgió de lo que yo había escrito en la prensa. No sé si usted recuerda, yo tenía una columna en el diario Hoy que se llamaba... Claro. Lenguaje para Todos. Ajá. Y luego tuve una columna durante muchos años en el diario El Universo que se llamaba Un Espacio para la Palabra. Esas columnas corregían faltas. Entonces a mí me llamaban de todas partes que por Dios que publique esos artículos. No valía la pena publicar porque eran faltas que un día salía una cosa, otro día otra. No hubiera sido una publicación sin ningún sistema. Por tanto, lo que hice fue poner esas faltas en el diccionario. En eso, por ejemplo, en trasladar del papel a la computadora, mi hijo Alfredo me ayudó muchísimo cuando todavía ni siquiera sabíamos usar bien la computadora. En la cuestión de los verbos, por ejemplo, otra ayuda muy grande. Y en esta tercera edición, mucho más, porque tengo que confesarle, yo no entro a Twitter, yo no entro a Facebook, apenas he aprendido a entrar en Zoom porque no ha habido más remedio. Trato de evitar en cuanto puedo esta comunicación a través de la pantalla porque quita muchísimo tiempo. Claro. Y entonces Alfredo me ha ayudado con, digamos, hemos hecho juntos, pero él me ha mostrado el léxico, las definiciones, hemos trabajado juntos. En fin, él ha sido una ayuda enorme, enorme, que no puedo menos de agradecer. Y agradecerán todos los lectores mucho más que yo misma. Susanita, me gustaría que usted misma invite a este acto que es mañana y que se presenta este hermoso libro, este impresionante libro, donde hay un trabajo impecable. Yo lo he chequeado y es un trabajo impecable realmente. Muchas me gustaría que usted misma le invite a la gente. La gente dice que por qué no le invitan a los actos, entonces invitémosles a los actos. Por supuesto, pero ¿cómo puedo decirles tienen que entrar a tal? Eso yo ya no sé cómo hacer. Pero mañana a las 6:30 de la tarde, por Zoom,
se va a presentar el libro. Lo van a presentar una lexicógrafa que tuvo una beca para estudiar en Madrid lexicografía, que se llama... perdón, son esos olvidos horribles que a uno le ocurren de pura nerviosidad. Pues, ya me vendrá. Es una especie de mesa redonda donde va a estar Pilar Cobo. María del Pilar Cobo. Ella escribía en el diario, recuerda el telégrafo de la época de Correa. Claro. Ella tenía una columna sobre corrección idiomática. Pilar Cobo, Simón Espinosa, va a hablar también Alfredo y voy a hablar yo misma. Eso es. Entonces, me gustaría mucho que me acompañaran, por supuesto. Y no sé, Rubén Darío, cómo explicarles a dónde entrar. Aquí dice Alejandro, nos pone un cuadrito y dice que por favor todas las personas interesadas pueden entrar a http://www.academiaecuatorianadelalengua.com. A ese link puede entrar la gente, puede entrar todas las personas. .org, perdón. Aquí me está dando en telegrama Alejandro. Dice Academia Ecuatoriana de la Lengua.org. Las personas que entren a las 6:30, que es la presentación del libro, pueden verla, pueden participar, pueden hacer preguntas y por supuesto aplaudirle a usted, Susanita, que es una maravillosa conocedora del idioma y usted sabe cuánto la queremos y cuánto la respetamos. Muchas gracias. Nosotros queremos agradecerle inmensamente porque, insisto, es un honor. También dice que se podrá ver en la Facebook de la Librería Española. Insisto bien. Que es un honor que usted haya estado aquí en mi programa. Espero invitarle próximamente cuando presente otro libro que me imagino ya estará trabajando y nos ha ilustrado, nos ha iluminado, nos ha llenado de luz y de ganas de ser mejores, no solo de hablar mejor, de ser mejores seres humanos, que es lo que más nos importa. Muchísimas gracias, Rubén Darío. Muchas gracias por esta invitación y que nos volvamos a ver en mejor época, en una época menos triste. Déjeme darle unos 3 saludos más, por favor, Susanita. Braulio Orellana dice: libro indispensable. Ojalá llegue pronto a Guayaquil. Anita Carabajo dice: visiten la página de Facebook de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y vayan a la publicación de la invitación del libro. Y Paulina Trujillo, nuestra querida Pauli, dice: la Pili María del Pilar Cobo. A ella se refería María del Pilar Cobo. Sí. Le queremos mucho a María Paula, a María del Pilar Cobo también. Cómo no, es encantadora. Es encantadora, sí. Susanita, un abrazo muy fuerte. Buenas noches, muchas gracias. Esto ya empiece a pasar, que este mal empiece ya a debilitarse, para volver a vernos, para darnos un abrazo, para estar juntos, para conversar como seres humanos que somos. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Para mí es un honor y trataré de que usted esté más tiempo en este programa, más veces, porque ya ve cuánta gente la admira, cuánta gente le quiere, cuánta gente aprende de usted. Gracias, Susanita. Muchísimas gracias, Rubén Darío. Buenas noches. Buenas noches, Susanita. Hasta pronto, ¿no? Hasta pronto. SR Radio presentó La Otra Mirada, un programa conducido y dirigido por Rubén Darío Huitrón. Un programa para hablar de cultura, arte, teatro, debate, libros y reflexiones
sobre la vida cotidiana. La otra mirada, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La otra mirada. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es